quiero decir dos o tres números. Ustedes dirán qué tienen que ver los números. Primero, el número 30. El número 30 es que, curiosamente, y porque tenemos alguna experiencia en esto, han sido 30 los panelistas que se comprometieron a venir, que fueron invitados. Y vinieron los 30. No faltó un solo panelista, ustedes lo pueden comprobar con el programa que tienen, al compromiso que asumieron para el día de hoy. Segundo, número 24. El número 24 son los que organizaron, las entidades que organizaron este simposio. Realmente en un par de esfuerzo absoluto para algo que no es simple por la temática y por lo que significa la infraestructura de este tipo de actividades en un día y que realmente hoy ven concluido satisfactoriamente este cometido. Y lo más importante, el número 1020. El 1020 son los que se anotaron en este simposio. 1020 personas que obviamente tuvieron que turnarse para poder colmar este Teatro Santa María, teatro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, propiedad de la Iglesia desde hace más de 100 años, y que el Papa sugirió que lo hagamos en este ámbito. De tal forma, gracias a los 30 participantes, gracias a las 24 entidades que han hecho este esfuerzo posible y gracias a ustedes, los 1020 que se han anotado. En el acto de cierre, el doctor Avelino Porto va a hacer uso de la palabra, el doctor Eduardo Zavalía y posteriormente, y para el cierre, el doctor Juan Carlos Mena. Creo que voy a aprovechar el tiempo que voy a tener, que no es mucho, en tratar de sacar algunas conclusiones como para que nos quede a todos un poco el resumen de la enorme cantidad de información que acabamos de recibir. Yo creo que la primera conclusión es obvia, que el problema del narcotráfico es un problema tremendamente importante, tremendamente difícil y contra el que hay que luchar con todos los medios a nuestra disposición. Desde los distintos paneles se encararon, y lo vamos a ver luego, distintas vías de solución. Creo que no se puede hablar de una sola vía de solución, sino que realmente hay que pensar que la gravedad y seriedad del problema exige que sea enfrentado desde todos los frentes y con todas las fuerzas a nuestra disposición. Otra conclusión de tipo general también es que hemos sido morosos. No me quedó muy claro si el último congreso o simposio de este tipo fue del año 2000 o del año 2002. Pero de cualquier manera es evidente que tardar más de 10 años en volvernos a ocupar del problema es una morosidad de nuestra parte y es una culpa que debemos asumir. De cualquier manera, cuando las culpas empiezan a redimirse, es un motivo de alegría. En tercer lugar, diría yo que la otra conclusión general es que si bien todos ponemos a cargo del Estado la lucha contra este flagelo, también es cierto que el Estado por sí solo no va a poder luchar con tremenda dificultad, sino que esa tiene que ser una lucha en que el Estado se vea acompañado por toda la sociedad. Como consuelo nos queda que hemos operado bajo una bendición muy importante que personalmente agradezco y creo que nos ayudará a todos a poder tener éxito en esta lucha final. En el campo de las conclusiones de cómo luchar o cómo detener el avance del narcotráfico, creo que se abren dos campos totalmente distintos. Yo diría el campo del combate y el campo de la prevención. Voy a empezar por el del combate porque me pareció, honestamente, el más débil. Creo que fueron evidentes las limitaciones, tanto de la fuerza de la seguridad como de los poderes judiciales, para luchar por sí solos contra este flagelo. Si no hacemos prevención y no trabajamos en el campo de la prevención, podemos esperar poco que por el campo del combate realmente el problema pueda ser eliminado. Y en el campo de la prevención aparecen dos sectores, digamos, bien diferenciados.
El primero, y tomando una frase que la dijo el doctor Reising, el campo de la persona, es decir, el campo del adicto. En ese campo, que es indudablemente importante y en el que hay que trabajar muy intensamente, se abren también para mí dos senderos que son distintos. Uno es el sendero de cuando el adicto es en realidad una víctima de una vida carenciada, de una vida de falta de posibilidad de trabajo, de una vida de falta de esperanza, de una vida de falta de objetivos. Por el otro lado, también hay una variante distinta, que es el tema de la familia. A mí ese me pareció fundamental. El tema de la familia y de la educación y el tema de cómo hemos perdido nivel en ambos andariveles, en el andarivel de la familia y en el andarivel de la educación, me parece que realmente es uno de los temas de los que debemos preocuparnos seriamente. La educación unida a la familia, porque creo que no puede trabajar sola. La educación unida a la familia crean el conjunto de valores que hacen que el individuo no sea susceptible de ir al narcotráfico, pero porque su propia individualidad, porque su propia persona, porque su propio ser lo lleva a rechazarlo. Esa es la fuerza más poderosa, a mi juicio, respeto las opiniones de todos, pero a mi juicio es la fuerza más poderosa. La educación, a través, sobre todo para mí, de la educación primaria, porque es junto con la familia y la educación primaria, ya el secundario tiene medio libertad y es más difícil de contener, pero si sale con buenos valores y con firmes convencimientos, como los que nos enseñaron cuando éramos chicos, que nos dijeron que había que tener trabajo, que había que formar familia y que había que servir un país. Esa era la enseñanza, por lo menos que yo recibí. Creo que volver a eso es realmente fundamental. En la educación secundaria y sobre todo en la universitaria, el tema tiene importancia porque los jóvenes están en situación de riesgo, pero yo le agregaría algo más. Los universitarios que se van recibiendo van a ser padres. Van a ser padres en no mucho tiempo. En consecuencia, si ellos están debidamente formados, sus hijos lo estarán también. Finalmente, el tema que más nos ha ocupado hoy y es el tema del lavado de dinero. Indudablemente, el factor económico, la posibilidad de la existencia del lavado de dinero, es un caldo de cultivo para que las organizaciones del narcotráfico se instalen en un determinado territorio y entonces no solo tenemos el problema de la debilidad del que cae, sino tenemos también el problema de la habilidad del que le vende, porque esto es un juego a dos puntas. Es ahí donde el tema del lavado de dinero adquiere una importancia fundamental. La excelente exposición que nos hizo nuestro orador internacional, Charles Intriago, que nos ha traído toda su experiencia, él destacó la gravedad del lavado de dinero, la gravedad del daño que el lavado de dinero organiza, no solo o causa, no solo a las personas, sino a todos los órdenes de la sociedad, y destacó muy especialmente, y creo que es algo que rescatar, la necesidad de formar hombres, funcionarios, profesionales, capaces de controlar algo tan sutil y tan fácilmente fumable como es el tema del lavado de dinero. Pero yo agregaría una por mi cuenta. Cuando en un país el 40% de los salarios se pagan en negro, cuando en un país tenemos mercados cambiarios legales e ilegales en negro, y cuando en un país
tenemos un sistema impositivo que impulsa el trabajar en negro, le estamos brindando al lavado de dinero del narcotráfico, que es otra cosa diferente, pero le estamos brindando la facilidad de poder confundirse y de no tener el rechazo social que debería tener. Voy a concentrarme en responder una pregunta. ¿Qué pueden hacer las universidades? Y lo voy a hacer sobre la base de 4 tópicos: docencia, investigación, extensión y compromiso. Los 3 primeros replican las funciones sustantivas de la universidad. El último es un aspecto transversal a las personas y a las instituciones. En docencia, sobre el comienzo hemos señalado la correlación que existe entre educación y salud, educación y nutrición, educación y desarrollo, educación y seguridad, aunque yo me permitiría hacer una salvedad cuando hablamos del mundo del delito, porque la educación por sí sola, en este caso, no es condición suficiente. Debe estar acompañada de la ética. Y digo esto porque no habría crimen organizado con tanto nivel de sofisticación, con tanta eficiencia, con tanta profesionalidad, si no hubiera involucrados profesionales graduados, egresados de nuestras universidades argentinas. Y digo esto con un cierto sentido de corresponsabilidad. El sistema universitario privado, según las estadísticas del 2011, gradúa y titula el 35% de los graduados argentinos. Seguramente en estos años habrá crecido ese número. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ellos están involucrados? A veces pienso que nos hemos equivocado cuando hemos debatido la formación universitaria entre los modelos napoleónicos y humboldtianos, pensando que la profesión y la ciencia eran los grandes extremos de los paradigmas, y nos hemos olvidado de ese gran universitario que fue John Henry Newman. Él pensaba la educación universitaria para Oxford desde otra perspectiva. Él pensaba en formar al ciudadano, al gentleman, al hombre de bien. Creo que debemos retomar esta expectativa de logro para nuestros graduados, porque sinceramente pienso que todos aquellos que se han dedicado a una mala aplicación de la ciencia y de la profesión, realmente hubiera sido mejor que no se hubieran educado. Creo que debemos revisar la profundidad con la cual le damos sentido a la educación universitaria en nuestras casas de altos estudios en la Argentina. Retomar el sentido ético de la educación universitaria pensando que es propio y esencial a toda profesión el servicio a la comunidad y no el bien propio aún en perjuicio de los demás. La universidad tiene esta particularidad de abordar prácticamente todas las ramas del saber. Y yo creo que en esto debemos preguntarnos como instituciones universitarias qué tanto hemos asumido como problema complejo la atención del narcotráfico, que ya se ha transformado en un problema social. La capacidad de desarrollar las competencias en nuestros graduados que permitan interactuar con otras disciplinas y, por supuesto, abordar el problema con el concurso de otros profesionales es algo para lo cual a veces educamos poco. Naturalmente, también dentro de la docencia es necesario que nuestras casas revisen la ausencia de algunos contenidos que hoy son necesarios para abordar este problema. Esto se ha dicho desde el punto de vista médico, se forma poco para las adicciones. Desde el punto de vista jurídico, se soslayan algunos contenidos que quedan
acotados nada más que a la formación de algunos aspectos del proceso penal. En fin, creo que hay mucho para debatir sobre el tema. Creo que nuestras casas deben ponerse en esta profunda revisión. Desde el punto de vista de la investigación, creo que nuestras universidades tienen que colaborar de un modo más activo en la investigación científica y técnica del problema del narcotráfico. Participar en los observatorios internacionales, generar observatorios propios, trabajar en los efectos del narcotráfico, colaborar con las áreas especializadas, trabajar en red. Es un desafío que creo que no lo hemos asumido suficientemente. Cuando tenemos un enemigo altamente sofisticado y tecnificado, también las universidades pueden generar desarrollos que estén asociados a la contribución tecnológica en la lucha contra el narcotráfico. Cito solo a modo de ejemplo, entre los nuevos proyectos de desarrollo tecnológico y social, el realizado por una universidad privada en la provincia de Buenos Aires para la desencriptación de comunicación telefónica con el desarrollo de nuevo software más adaptado a las necesidades argentinas y con costos sensiblemente más bajos a los que reclaman las licencias internacionales. En el rubro extensión universitaria, está claro que se conoce poco, o al menos el nivel de conocimiento está por debajo de las necesidades sociales. La universidad tiene la obligación de brindar este servicio a la comunidad, con los jóvenes, entre los cuales está la propia población universitaria que está en el centro del segmento de riesgo. Aquí también coincido con el doctor de Zavalía que dentro de ese contexto de formación universitaria, aportarle un sentido a la vida a nuestros universitarios también significa atacar las causas de muchas adicciones. Creo que debemos analizar cuáles son las necesidades reales de nuestros organismos públicos de investigación, detectar las mismas y elaborar soluciones específicas. Debemos capacitar a los graduados porque la vida universitaria no se termina con la graduación y menos en nuestra sociedad donde la caducidad de conocimientos es rapidísima. La universidad debe continuar colaborando con este proceso de formación de los profesionales, en este caso de un modo específico. Finalmente, compromiso. ¿A qué me refiero con compromiso? Debemos repudiar institucionalmente todo aquello que tenga que ver con el lavado de dinero, con aquello que pueda contribuir con el desarrollo del narcotráfico y de otros delitos asociados. Esto significa asumir una conducta ética como instituciones y evitar lo que decía el doctor Itriago hoy a la mañana, la hipocresía. Los movimientos económicos de nuestras casas de estudios, las privadas y también las públicas, donde debe siempre quedar muy claro de dónde viene el dinero y a qué se aplica, porque si no se transforman en cajas negras que permiten cualquier cosa. Aquí hay una profunda responsabilidad institucional que debemos asumir en conjunto para evitar que se favorezca no solo el narcotráfico, sino muchos otros delitos conexos e inconexos. Creo que aquí aparece el valor de la responsabilidad social universitaria. La universidad no es un ámbito cerrado, una burbuja en la cual recibimos jóvenes y eyectamos profesionales. La universidad debe estar profundamente involucrada con la sociedad y comprometida con el bien público. A eso aspira este simposio. Como corolario me gustaría pensar que todo ese conjunto de logotipos y sellos y anagramas que están expresando el impulso de varias instituciones que se unieron en la realización de esta actividad, se transforme tal vez, y lo tomo como un posible compromiso, en una red de universidades contra el narcotráfico, que haga que esto no sea un evento, sino un hito, un punto de partida, que esto se transforme en un simposio permanente, que busque resultados a largo plazo
y no simplemente en la expresión de una reflexión que nos ayuda a tomar conciencia, pero que tal vez se acaba en esto. Yo quiero aportar este compromiso aprovechando que el simposio nos ha señalado un norte, un rumbo, algo que nos permita tener vientos favorables, porque como bien decía Séneca, nunca hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Massuelo se emocionó cuando lo vio al Papa, vino con una idea de Roma, estaba por Buenos Aires, una noticia periodística decía un día, el narcotráfico llegó a las universidades privadas. Algunos nos sobresaltamos y pedimos una reunión urgente de una serie de colegas, algunos están en ese listado de instituciones universitarias. De allí nació la idea de hacer este simposio. Esta reunión tiene que quedar en la historia de nuestras universidades como un acontecimiento muy importante. En el tema del narcotráfico, la iniciativa privada argentina tuvo un envión para tratar de contagiar a otros. Cuando hablo de la iniciativa privada no estoy hablando de las universidades en particular, sino la voluntad que no partió de ningún funcionario público. Porque permanentemente las conversaciones son ¿quién es responsable de todo esto? Unos dicen el Estado, otros dicen con mucha razón la familia. Yo me animo a decir son todos los habitantes. Es el Estado y los habitantes. El Estado no podrá hacer nada mientras los habitantes no tengamos la capacidad de movernos y de mover al Estado. Y sobre todo hacer mover a aquellos a los cuales los votamos y le pagamos los sueldos durante muchos años de su vida. Ojalá que este tipo de iniciativa pueda tener algún grado de repercusión. La bala de plata de Charles Intriago fue que hoy en su primera presentación dijo, discutan de lo que quieran, pero por favor, el tema financiero. Él colocó el tema en el centro. Todo importa, todo. Pero él dijo urgente el tema financiero. Y durante el día sobrevoló esto, porque es indudable que ahí es donde tenemos la mayor dificultad de lo que nos ocurre. Podemos seguir discursiando, dando ideas, citando fallos, hablando de leyes, dando números de cosas, pero en lo concreto, ¿esto sigue avanzando? Sí. La mala noticia es que la enfermedad ya la tenemos en la sociedad. La buena noticia es que empezamos a despertar cada vez más de esta situación que realmente nos invade. Las universidades tenemos un compromiso ineludible, no solo formar las nuevas generaciones. A mí me preocupa más formar a los profesores, que son los que tienen que inculcar en las próximas generaciones estas responsabilidades que tienen que ver con el todo de la sociedad. Cuando se habla de educación, a veces discutimos la primaria, la secundaria, la universidad. Algunos creemos que la educación nace a partir del momento de la concepción de la persona y de ahí en adelante todo va encadenado. Espero que las universidades podamos realmente tomar esto como un desafío y acá sí ya me estoy acercando a lo que dijo el doctor Mena, porque lo estuve diciendo en las últimas horas. Vamos a proponer crear un observatorio. Vamos a ver si las cosas que dijimos, las cosas que sentimos, nosotros somos los primeros que podemos demostrar que las cumplimos. Massuelo dijo que ya la UADE comenzó a cumplirlo, lo ha incluido en sus planes de estudio, lo ha dicho acá el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, lo ha colocado en asignaturas. Ya dio un paso. ¿Qué están dispuestas a dar el resto? La mía, la otra, la del señor. ¿Qué estamos dispuestos? Unos a investigar, otros a educar, otros a hacer extensión. Y ese observatorio, dentro de unos meses, en algún lugar tendrá que rendir cuenta hasta dónde llegó, aunque sea poco, muy poco. Pero cuando se sume, va a ser importante y sobre todo seguir creando conciencia. Palabras finales, ¿vieron que era cortito? ¿Dónde están los dirigentes políticos actuales y futuros para tratar este tema? Esto es lo que más me angustia.
Lo que más me angustia es la ausencia de la palabra de los políticos, palabras y acciones de los políticos sobre este tema. Yo tengo un gran dolor interior. Yo estaba dudando de contar esto, pero Marconi me dijo que lo cuente. Hace pocos días yo tuve una reunión internacional en Centroamérica. Hemos hablado solo de Argentina, pero no hemos hablado de lo que está pasando en Centroamérica. Y yo estuve reunido con rectores, colegas de Centroamérica, de México, de Colombia, de Bolivia, de Perú. Y el tema no era el narcotráfico, eran nuestros temas universitarios. Pero fuera de esos temas, durante 3 días apareció el tema del narcotráfico. Yo lo coloqué allí en las conversaciones. ¿Saben con qué me encontré después de 3 días? Mis colegas de Latinoamérica, mis amigos, algunos con 15 años, ya están resignados. Hay que ir en dirección a permitir la producción y el libre consumo. La única persona que no estaba de acuerdo entre 20 era yo. Quizás porque todavía, como una criatura, estoy hablando de la prevención. En cambio, cuando yo hablo con ellos, se imaginan cuando hablo con los colombianos, se imaginan cuando hablo con mis amigos mexicanos y me tiran encima la cantidad de muertos, y uno se queda mudo. Han comenzado a bajar los brazos. Atención, Argentina. Hay otros que están dispuestos a permitir producción y consumo. Hay estados, en los Estados Unidos, inclusive el estado de la Florida, con 2 candidatos que están discutiendo en estas horas para ser elegidos, uno a favor y otro en contra, sobre la producción y el permiso del consumo de las drogas. Empiecen por una, después por 2 y después no se sabe cuánto. Argentina tiene un papel distinto al resto de América Latina. Todos han coincidido, este mal no se combate con armas. No más muertos, no más dolores. Basta. Si esto se autoriza, el consumo hará que los precios bajen y el negocio termine. Mi pregunta fue, y si después de un tiempo la sociedad queda enferma, ¿cómo se vuelve para atrás? No tuve respuesta. Ellos tampoco la tienen. Esto que estoy terminando no es con pesimismo. Es que nosotros tenemos la oportunidad que no tuvieron otros. Porque otros ya llevan una guerra y un combate que los ha destrozado moralmente. Argentina está muy mal, pero no tanto todavía para reaccionar, educar, convocar a los políticos, comprometerlos. Votemos a los que defienden estas cosas, es decir, la prevención en general, en la educación, en la salud, en el consumo de todo lo que fuere la alimentación, etc. Mi palabra final es agradecerles a ustedes esta paciencia y ojalá que nuestro próximo encuentro sea para decir, Argentina, estás caminando, no estás quieta. Damos por finalizado este simposio, Cómo prevenir el avance del narcotráfico. Muchísimas gracias y hasta la próxima.